Hola, soy Jorge Asensio. Antes de comenzar este testimonio, quiero recomendarte un canal que se llama Chamunian. En él he aprendido bastantes cosas. Se llama Sam, el dueño del canal, y él se pone a debatir con musulmanes, con testigos de Jehová y de otras religiones de por qué el cristianismo es la verdad. Y lo hace de una forma muy entretenida y te educa en el proceso porque él conoce muy bien la Biblia. De hecho, también conoce muy bien el Corán, y el Corán afirma que el Evangelio, el de Jesús, es correcto. En ningún lugar del Corán dice que el Evangelio es corrupto o que ha sido malinterpretado o que hay errores en él. Entonces, tenemos que conocer nuestra fe, nuestra palabra, que es la Biblia, para poder debatir con otras personas, porque la mayoría de los cristianos no conocemos la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a defendernos de saber que el cristianismo es la verdad? Porque no se trata de que nuestra religión sea la correcta nada más porque sí. Tenemos que tener bases, y esas bases es el conocimiento. Algo con lo que yo batallo mucho, porque aún no conozco, no domino a la perfección la Biblia ni el conocimiento, porque la verdad no me he puesto a leer la Biblia como debería. Una cosa con la que yo batallo es cuando otras personas me dicen, es que todos tienen derecho a tener su propia religión. Y no se trata de que todos tienen derecho a tener su propia religión, porque se trata de saber la verdad. Entonces, si las demás religiones alguien las inventó porque sí, ¿por qué van a ser la verdad? O sea, no van a ser la verdad. Es como las matemáticas. 2 más 2 es 4. Y esa es la verdad. Y si otra persona dice que 2 más 2 es 5, no tienes que respetar que esa es su verdad, porque solamente hay una verdad. Bueno, entonces te recomiendo ese canal. Lo único malo es que está en inglés. Bueno, es malo si no sabes inglés. Si no, pues es igual. Entonces, lo único es que esté en inglés, pero te recomiendo mucho ese canal. Es conocimiento así, súper, es oro. Ese canal es oro. O sea, yo a veces trato de ir a otros lugares para aprender, y aprendo más en YouTube que a veces yendo a otros lugares. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el testimonio. El siguiente testimonio está en inglés. Yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Hola, soy Becky y este es mi testimonio. Esta es la historia de cómo y por qué comencé a seguir a Jesús. Crecí en una familia que se llamaba a sí misma cristiana, pero que no seguían a Jesús. Y yo era de la misma manera. Me llamaba a mí misma cristiana, pero si me hubieras preguntado lo que significa ser cristiana, yo no tenía idea y tampoco me importaba. No estaba en contra de Dios, simplemente no veía cómo Él encajaba en mi vida diaria. Pero todo eso cambió cuando estaba en la preparatoria. Tenía 15 años y estaba lidiando con mucha depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Todo esto era tan pesado que supe que necesitaba a alguien más grande que yo misma para que me ayudara. Así que comencé a ir a la iglesia. Comencé a pensar en Dios de nuevo. Comencé a rezarle a Dios y le estaba pidiendo a Él que me ayudara a deshacerme de mis problemas de salud mental y para que pusiera cosas buenas en mi vida. En mi mente yo pensaba que porque estaba yendo a la iglesia y porque estaba rezando a Dios, entonces iba a hacer las cosas exactamente como yo quería que las hiciera. Y eso no fue nada, para nada lo que pasó. Y en realidad nada mejoró. Todavía seguía lidiando con depresión y ansiedad. Y como no sabía que había una diferencia entre tener una relación con Jesús y simplemente ir a la iglesia y ser religiosa, de hecho terminé alejándome de la iglesia, porque no estaba recibiendo la ayuda que pensaba que iba a recibir. Muy pronto después de esto, me encontré con las prácticas de la nueva era. Esto realmente llamó mi atención. Yo quería tomar el control de mi vida, y la ilusión de la nueva era es que tú puedes hacerlo. Es que tú eres tu propio creador y que tú puedes manifestar cualquier cosa que quieras. O que puedes usar todas estas diferentes prácticas de la nueva era para crear la vida que siempre has deseado. Así que eso fue lo que comencé a hacer. Comencé a aprender sobre cómo manifestar cosas. Me metí en la astrología y el uso de cristales e incienso.
Honestamente, todo esto me dio un destello de esperanza. Por primera vez sentí que esto realmente era lo que iba a ayudarme. Pensaba que ahora iba a ser rica porque podía manifestar la abundancia. Pensé que ahora podría manifestar al esposo perfecto, la relación perfecta. Yo pensaba que de ahora en adelante todo iba a ser perfecto, porque yo tenía el poder, porque yo soy quien hace mi propio destino. La premisa de la nueva era es que básicamente tú eres Dios. Tú eres el Dios de tu vida. Y en mi mente, esto tenía mucho más sentido comparado con la religión. Yo pensaba que la religión era este cuento de hadas en que la gente creía porque no era lo suficientemente inteligente, que ellos no eran tan inteligentes como yo. Yo fui muy arrogante cuando me alejé del cristianismo. Comencé a darme cuenta que hay realidades espirituales que no conocía antes. Me fui metiendo más profundamente en mis creencias de la nueva era, hasta que de ser solo un hobby se convirtió en mi todo. Comencé a practicar la hechicería y la brujería. Practicaba la proyección astral, que es salir de tu cuerpo mientras duermes. Y a lo que más me metí fue a las cartas del tarot. Aprendí muy bien cómo leer las cartas del tarot. Entre más me profundizaba en estas prácticas de la nueva era, más me daba cuenta de lo real que es el mundo espiritual. Cuando leía las cartas del tarot, yo podía predecir el futuro de las personas. Yo sabía cosas acerca de ellos, que ellos nunca le habían dicho a nadie. Yo podía decirles las cosas que les iban a pasar y sí terminaban pasándoles. Yo tenía conocimiento instantáneo que yo obtenía de quienes yo llamaba mis espíritus guías. Básicamente para mí eran ángeles o seres que guiaban mi vida y la hacían buena. Yo pensaba que ellos me decían todas estas cosas acerca de estas personas que venían para que les leyera el tarot. Esto elevó mucho mi ego y mi orgullo. Me hizo sentir poderosa por poder hacer estas cosas y más me aferré a estas prácticas. Pero en este periodo de tiempo también comencé a usar drogas psicodélicas. Las usé de manera frecuente y eso también cambió mucho las cosas. La gente habla de cómo las drogas psicodélicas abren tu tercer ojo. Esto me pasó a mí. En realidad no estás abriendo tu tercer ojo, porque eso no existe. Pero así es como le llaman a esta experiencia y comencé a ver al mundo de forma distinta. No se puede explicar lo que experimentas con las drogas psicodélicas. Después de consumir estas drogas por mucho tiempo, ya no veía el mundo de la misma manera. El consumo de estas drogas y las prácticas de la nueva era, como el trabajo de sombra y sanación interior, se supone que deben traerte liberación, pero a mí me hicieron sentirme más deprimida y más confundida. Al principio, cuando comencé a hacer todas estas cosas de la nueva era, yo estaba muy entusiasmada de poder crear mi propia vida, pero de repente me encontré a mí misma en esta profunda confusión. Me sentía confundida porque estas prácticas no estaban funcionando, y la explicación que me dieron es que necesitaba seguir haciendo más prácticas de la nueva era, y que si era constante, finalmente dejaría de ser miserable. Siempre había trabajo por hacer. Siempre había un paso más por hacer para poder ser feliz, pero nunca llegabas al destino final de ser feliz. La alegría que yo esperaba por ser la creadora de mi vida nunca llegó. Así que ahora comencé a cuestionar a la nueva era, lo que estaba haciendo y en lo que creía. Y comencé una búsqueda por conocer la verdad. Yo sabía que tenía que haber una verdad, porque hasta ahora yo había inventado cosas y había creado mi propia religión en mi mente. Yo era algo así como, cuando muera voy a estar en las nubes con unicornios, pero también voy a reencarnar en un monje budista, y también voy a hacer esto y lo otro. Yo solo inventaba cosas que me hicieran sentir mejor, pero ahora comencé a preguntarme lo que realmente era la verdad. Me hice preguntas como, ¿cómo fue creado el planeta Tierra? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Y cómo es esa vida después de la muerte? Comencé a darme cuenta que todas las cosas que una vez quise y deseaba no tenían sentido. ¿De qué iba a importar si conseguía todo el dinero del mundo? ¿De qué iba a importar conseguir el esposo que quería? ¿De qué iba a importar conseguir fama, popularidad, admiración y todas las cosas que quería? Me di cuenta de lo superficial que era todo eso y me obsesioné con saber la razón de por qué existo. Un día
Vi un video de una chica que yo seguía en TikTok, porque ella había experimentado con drogas psicodélicas, hechicería y la nueva era, con todas las cosas que yo estaba haciendo. Y ella tuvo un encuentro con Jesús. Ella dio su vida a Jesús, borró todo su contenido de la nueva era y hechicería, y ella dijo que iba a comenzar a seguir a Dios. El hecho de que ella se convirtió en cristiana me hizo sentir muy confundida, y yo mentalmente estaba pensando, esta chica es demasiado estúpida por convertirse en cristiana. ¿Por qué piensa que el cristianismo es verdad? Pero en mi espíritu sentí algo. Fue como si mi alma estuviera en guerra con mi mente. Y le dejé un comentario lleno de odio a esta chica. Y me puse a leer los comentarios que otras personas le escribieron en su video, donde decía que ahora era cristiana. Y todos los comentarios eran comentarios de odio. E inmediatamente me sentí un poco confundida. Me pregunté, ¿por qué todos la están odiando? Es su decisión. Si ella quiere ser religiosa, puede hacerlo. Así que me arrepentí y borré el comentario de odio que le había escrito. Esta chica en su testimonio había hecho referencia a otro testimonio, así que me puse a buscar el testimonio de la otra persona. Vi el testimonio de esta persona. Ella era otra chica que conocía a Dios, pero ella había practicado la hechicería por 8 años y había hecho toda una carrera de esto. Ganaba dinero haciendo esto. Ella leía las cartas del tarot profesionalmente, hablaba con dioses y estaba muy metida profundamente en esto de la hechicería. Y de la noche a la mañana, ella tuvo un encuentro con Jesús y dejó su trabajo, dejó la hechicería, completamente cambió su vida y tiró todo lo del tarot y lo de la nueva era y comenzó a seguir a Jesús. Y yo estaba en shock, asombrada. Yo pensé, solo hay 2 opciones, o esto es verdad o esta chica está completamente loca. Así que le mandé un mensaje a esta chica y le pregunté acerca de lo que estaba hablando de su testimonio. Yo no pensé que me fuera a contestar, pero lo hizo. Ella me preguntó si podíamos hablar por teléfono y yo le dije que sí. La noche en que le mandé el mensaje, yo estaba llorando. Tenía lágrimas por lo confundida que estaba acerca de todo. Había esta gran parte dentro de mí que sabía que esto era diferente, que este Jesús del que esta chica estaba hablando era diferente a cualquier otra cosa que yo haya escuchado en toda mi vida. Pero aún así seguía muy confundida mentalmente y estaba tratando de resistirme a la idea. Esa noche incluso invoqué a Jesús y le dije, Jesús, muéstrame que eres real. E inmediatamente después dije, universo, lo siento, por favor no permitas que me convierta en cristiana. Y después dije, pero Jesús, si tú eres real, por favor muéstramelo. Iba de un lado a otro, continuamente de un lado a otro. Al día siguiente hablé con esta chica por teléfono. Yo había escrito una lista de razones por las que el cristianismo es estúpido y que Jesús no tiene sentido. Todas las cosas que mentalmente no podía aceptar. Pero cuando ella comenzó a hablar y a platicarme su historia y testimonio y a decirme lo que dice la Biblia y el Evangelio, toda esa lista que había escrito contra el cristianismo salió de mi mente. Fue como si la voz de ella hubiera desaparecido y la voz de Dios me estuviera hablando directamente y claramente, y yo supe que Jesús era real. Ella no tuvo que convencerme, simplemente lo supe, lo sentí. Tuve una revelación acerca de la verdad. Supe que Jesús era la pieza que faltaba. Ella me había leído 2 Corintios 11:14, que dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Tan pronto ella leyó ese verso, Dios me dio una revelación acerca del mundo espiritual. Instantáneamente me di cuenta que todas las prácticas que estaba haciendo de la nueva era eran espirituales y eran reales, pero eran de Satanás. Me di cuenta que había una guerra espiritual por mi alma, entre Dios y Satanás, y que yo tenía que tomar una decisión. No había un punto medio, tenía que decidir entre Dios o Satanás. Si no estaba haciendo cosas junto a Dios, en su luz y a su manera, entonces estaba haciendo las cosas para Satanás. Cualquier cosa que no fuera de Dios provenía de Satanás.
En ese momento me di cuenta de esto. Me di cuenta que los guías espirituales con los que yo estaba hablando eran demonios. Todas las cosas que yo pensaba que eran hippies, como la paz y el amor, eran de Satanás. Era demoníaco y estaba disfrazado como algo bueno, como algo divertido, como algo amoroso y lleno de paz. Estaba disfrazado, no era la verdad. La realidad es que yo era miserable y estaba más confundida que antes que hiciera todo esto de la nueva era. Y estaba perdida y lastimada. Y la nueva era no trajo las cosas que yo pensaba que iba a traerme. Y toda esta maldad estaba disfrazada como si fuera algo bueno. Era una ilusión. Y Dios me mostró instantáneamente que si yo quería toda esa paz y amor, que eso solo lo podía encontrar en Él. Que Él era la verdad que yo había estado buscando. Que Él es real, que Él es espiritual y que es un Dios viviente que quiere una relación personal conmigo. Que Él me ama tanto que estaba esperando por mí. Que Él me había estado persiguiendo y que Él me trajo hacia Él. Y que ahora tenía la opción de seguir a Jesús o de seguir haciendo las cosas que estaba haciendo. Y claro, elegí a Jesús. Ni siquiera fue una opción. Ni siquiera me puse a considerar otras opciones. La verdad que había estado buscando, la encontré en un momento, en Jesús. Y en ese momento en que acepté que Jesús era la verdad y que decidí seguir a Dios, mi habitación se iluminó. Fue como si una nube negra hubiera desaparecido. Comencé a ver al mundo de un modo totalmente distinto y fui llenada con la paz más sobrenatural que jamás haya sentido en toda mi vida. Sentí como si estuviera flotando en una nube. Fui colmada de tanta alegría y esperanza por el futuro. En ese momento supe que ya no tendría que vivir más en confusión, ni con este dolor y este miedo, sino que ahora caminaría al lado del Creador del universo, junto a Dios, en fraternidad con Él y conociéndolo. En ese momento me puse a llorar y no tenía otras palabras que decirle a Dios más que lo siento. También me dolió mucho darme cuenta que había estado hablando con demonios y tomando parte en actividades demoníacas, pues estaba del lado equivocado. Y el peso de eso se sentía sobre mi corazón. Esa noche me asusté un poco, porque fue cuando me di cuenta que los demonios son reales y que yo había abierto una puerta para que ellos entraran en mi vida. Pero al mismo tiempo tenía toda esta fe y esperanza en Jesús. Esa noche me fui a dormir y me aseguré de mantener mis lámparas encendidas, simplemente para tener algo de luz, porque estaba asustada de dormir en la oscuridad. Me quedé dormida. No recuerdo haber dejado mi celular encendido, pero no estoy segura. Pero esa noche tuve un sueño, donde fui llevada a una habitación oscura. Era una habitación oscura muy grande, y yo podía ver a dos figuras oscuras, elevándose sobre el suelo. Y en mi mente supe que ellos eran un rey y una reina, pero que era algo demoníaco. Era una pesada presencia demoníaca. Me estaban jalando hacia ella, y yo no podía alejarme de ella. Así que estaba yendo hacia esta sombra oscura demoníaca, y me estaban diciendo: no sabes lo que acabas de hacer, espera hasta que veas lo que te haré, da marcha atrás, o de lo contrario, verás cómo arruino tu vida. Eso fue lo que me dijo esta sombra demoníaca. No sabes lo que acabas de hacer. Espera hasta que veas lo que te haré. Da marcha atrás, o de lo contrario, verás cómo arruinó tu vida. Esta ha sido la cosa más demoníaca que jamás he sentido. Estaba aterrorizada en ese sueño. Sabía que estaba soñando y sabía lo que estaba ocurriendo. Y en mi mente estaba pensando que algo realmente malo estaba a punto de pasarme. Podía sentirlo en mi espíritu. En ese momento me desperté y mi celular estaba prendido y tocando una canción cristiana. Era música de alabanza a Dios. Te prometo que yo nunca había escuchado música cristiana ni un solo día en toda mi vida. Y de repente, esa es la canción que mi celular estaba tocando. Y eso fue lo que me despertó de ese sueño. Y yo estaba paralizada de miedo. Comencé a ver a mi alrededor y al principio estaba confundida porque me preguntaba: ¿qué es ese ruido? Y después me di cuenta que era música de alabanza a Dios. Y luego miré a mi celular y estaba abierto YouTube en una lista de canciones llamada
las 50 mejores canciones de alabanza a Dios. Luego miré mis lámparas y todas estaban fundidas. Mi habitación estaba totalmente oscura. Satanás estaba enojado. Cuando tuve este encuentro con Jesús, fue unos días después de haber cumplido 18 años y todavía estaba confundida en cómo seguir al Señor, porque sabía que creía en Jesús. Así que empecé a rezar por una comunidad y por amigos que me ayudaran a saber quién es realmente Jesús y por mentores que me ayudaran a entender. Y Dios rápidamente me llevó a una comunidad. Me metí a un grupo y comencé a leer la Biblia. Hice un montón de amigos junto con Dios. Ellos conocían a Jesús y me acompañaron en mis momentos más difíciles. Me metí a un curso del estudio de la Biblia y estaba sorprendida por todo lo que estaba leyendo. Lo primero que hice después de tener esa experiencia con Jesús fue comenzar a leer mi Biblia. Y entre más leía su palabra, más me enamoraba de él y más libertad obtenía. El Señor comenzó a liberarme de todas mis adicciones. Dejé de fumar marihuana, dejé de andar de fiesta, dejé de tomar alcohol. Todo eso pasó esa noche que tuve el encuentro con Jesús. También tiré todas mis cosas de hechicería. El Señor comenzó a sanarme de todo el trauma, el dolor y el daño que traía cargando toda mi vida. Él ha puesto mi identidad en Él y ha cambiado mi corazón y mi vida. Me ha llenado con alegría y libertad. Todo esto fue gradual, no fue de inmediato, pero tenía esta esperanza sobrenatural y en mi corazón sabía que todo iba a estar bien. Y entre más sigo al Señor, más experimento su amor y su bondad. Ya han pasado 2 años y ahora soy una persona completamente distinta. Una de las cosas más grandes fue que en ese tiempo había estado drogándome con drogas psicodélicas y mi mente estaba estropeada, a tal punto que yo realmente creía que me estaba volviendo loca. Y tan pronto conocí al Señor, eso no se arregló de inmediato, pero con el tiempo el Señor comenzó a sanar mi mente, de una forma que es completamente sobrenatural, porque mi cerebro estaba totalmente dañado y no se podía arreglar. Pero Jesús completamente sanó mi mente. Ahora estoy muy bien porque ya conozco a Dios, conozco la verdad y también llegué a conocer que tengo un propósito. Supe que mi vida no era en vano y que no es insignificante. Dios me tiene aquí por una razón. Sé que hay vida después de la muerte y sé a dónde iré cuando muera y con quién estaré. Es una emoción conocer a Jesús y saber que estaré toda la eternidad con Él, por lo bueno que Él es y por todo lo que te ama. No hay nada que preferiría hacer por el resto de la eternidad que estar con Jesús. Y ahora vivo mi vida con Jesús y sé que en la eternidad también estaré con Él. No hay nada mejor que eso. Juan 8:32 dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso fue exactamente lo que pasó. Encontré la verdad. Bueno, de hecho, la verdad me encontró a mí. Y fue muy loco, porque lo último que busqué fue a Jesús, y ahí estaba Él. Conocí la verdad, y la verdad me hizo libre, y soy libre. Este fue su testimonio, espero que te haya gustado. Algo que ella comenta es que Jesús la sanó del daño que tenía su mente, su cerebro. Esto es algo totalmente real. Yo conozco a un youtuber que se llama Connor Murphy. Voy a poner ahí el link. Él era una persona súper saludable, que hacía bromas, se dedicaba al fisicoculturismo, tenía un físico súper así monumental, de perfección. Pero sus bromas eran familiares, era algo inocente, era algo muy, muy agradable. O sea, era una muy buena vibra la que él traía. Él comenzó a drogarse con drogas psicodélicas y se volvió loco. Tuvo psicosis, entró en un manicomio y salió, pero nunca quedó igual. O sea, ahorita no está bien de su mente. Se volvió un degenerado, se volvió a la pornografía, a muchas cosas inmorales. Sigue drogándose y cambió su vida para mal, se alejó de su familia, destruyó sus relaciones. Entonces yo sé que las drogas psicodélicas te pueden volver loco. Por eso es un milagro que Jesús haya sanado
la mente de esta joven. Y pues todo el honor y toda la gloria es para Jesús. El canal que te recomendé al principio de este video es algo que también reafirma esto. Él le da toda la gloria y honor a Jesús. A pesar que esa persona, Chamunian, es muy listo, es muy inteligente, él convence de que el cristianismo es la verdad, él no se atribuye nada a sí mismo, él no tiene ego. Todo el honor y gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre desde que empecé esto, mi único temor ha sido el yo intentar hacerme rico a costa de Jesús. Es algo, o sea, yo no puedo, o sea, yo no puedo, o sea, yo lucho con eso. Lo peor para mí son esos sacerdotes, bueno, o sacerdotes o pastores o cualquier persona que usa la religión para hacerse rica. Son las personas que más detesto. Bueno, detesto más a los pedófilos y a ese tipo de personas, pero bueno, es la idea. Detesto a esa gente que a costa del sufrimiento de Jesús, ellos viven una vida cómoda. Todos esos pastores de la prosperidad, del gospel, prosperity gospel, o sea, esas personas son detestables. Están utilizando a Jesús para hacerse ricas. Esas personas que llenan auditorios nada más diciendo cosas que la gente quiere escuchar, que ni siquiera vienen en la Biblia. Esas personas las detesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús todos sufrieron, fueron asesinados, fueron torturados en nombre de Jesús, por seguir a Jesús? Estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Cómo ellos, los discípulos, los que sí conocieron a Jesús en la vida real, cómo ellos sufrieron? Y cómo estos payasos, sacerdotes de hoy en día, no sufren por Jesús. Están viviendo en el lujo a costa del sufrimiento de Jesús, a costa del sacrificio de Jesús. Entonces, creo que ya me apasioné mucho y no quiero alargar mucho este video, pero bueno, son cosas para que reflexiones. Y bueno, te traeré nuevos testimonios. Ahora ya voy a estar más libre para poder subir videos en YouTube más frecuentemente. Por lo pronto, de veras, te recomiendo que veas el canal que te recomendé al principio de este video. Voy a poner el link en la descripción de YouTube para que no batalles en encontrarlo. Está en inglés, ojalá y sepas inglés para que te entretengas viendo todos los debates que hace Sam. Bueno, que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en tu corazón. Y no sigas a nadie más porque solo Él es la verdad. Adiós.